Bueno, ¿cómo andan todos? Buen día, ya nos estuvimos saludando. Bueno, así que vamos a seguir entonces con la clase del seminario que arrancamos la vez pasada. Bueno, a ver, voy a arrancar de una frase que dice así, hacia la mitad de esta clase, que dice así: no hay nada más diagonal en la transferencia que en la alienación, ni tampoco en lo que llamo operación verdad. Bueno, esta operación verdad es un lugar donde me detuve, ¿no? Pero bueno, lo vamos a trabajar un poco ahora en un ratito. Dice, es precisamente porque el acto queda en blanco, si puedo decir, que es también el que en el otro puede ser hecho por la transferencia. Y después dice, un poquito más adelante, bueno, no, dice, es decir, en el curso del hacer psicoanalizarte, dice, por la marcha hacia el horizonte, el espejismo, el punto de llegada del que ya he definido bastante el lugar de la cita, en tanto que es definido por el sujeto supuesto saber, el psicoanalizante al comienzo toma su bastón, carga sus alforjas para acudir a la cita con el sujeto supuesto saber. Es lo que solo puede permitir esa cuidadosa interdicción que se impone el analista del lado del acto. Bueno, a ver, entonces, yo estaba observando, ¿no?, esta cuestión que él dice, la operación verdad. Entonces, para empezar a hacerme preguntas, volví a una frase que dice: la verdad te encuentra en el goce, cómo resistir al saber. Entonces yo me preguntaba, ¿no? En esta situación en la que llega el analizante, poniendo todo en este otro analista, el sujeto supuesto de saber, pero ahí el hueco, digamos, esa cuidadosa interdicción, es que el analista ya sabe de lo tramposo de esta situación, podríamos decir, ¿no? El tema es que cuando la verdad encuentra en el goce cómo resistir al saber, a ver, estaría en esta situación del espejismo, pero en la operación verdad que propone Lacan, y creo que esto es a lo que vamos apuntando, es que en realidad en ese momento en donde la verdad encuentra en el goce cómo resistir al saber, hubiese un momento de suspenso, ¿no? Es como en esta operación verdad en el que entonces ese blanco, ese suspenso, ese momento del muerto, da lugar a otra cosa que es el saber. Bueno, aquí me quedo con esto para que lo pensemos, para que nos hagamos preguntas, y voy a seguir un poco con la clase. Bueno, Lacan para ese entonces había aparecido, se ve que en una de sus clases anteriores, un tal André Glucksmann, que le había alcanzado un librito que se llama El discurso de la guerra. Aparentemente para Lacan fue de agrado ese libro, digamos. Yo me puse a investigar un poco quién era este filósofo. Hay algo que está prendido, me parece. Bueno, y bueno, sí, digamos, era muy joven en ese momento. Este es el primer libro que él escribe, El discurso de la guerra. Y bueno, por lo que yo pude investigar, Glucksmann lo que hace es lucha contra digamos, resumiendo mucho, y no pude entrar en este libro porque no lo encontré en un PDF en la computadora, pero un poco siguiendo un poco la historia de este pensador, este filósofo, él lucha contra el nihilismo de los fundamentalistas, ¿no? Entonces, esto lo ubica como un enemigo externo, pero me parece que lo que Lacan toma es que él dice que hay algo que es el enemigo interno, que es la debilidad y la indiferencia, ¿no? Entonces,
y ahí lo va a comparar con el discurso de lo que sería la dialéctica del amo del esclavo de Hegel, ¿no? Y otra cosa muy interesante que me parece que rescata Lacan de este librito, ¿no? Es que él habla del discurso de la guerra, ¿no? Que acá hay algo que él ubica en lo que efectivamente para Lacan es importante, que es el discurso, ¿no? Y entonces, en relación a eso, si quieren, podemos refrescar un poco esta cuestión de la dialéctica entre el amo y el esclavo, ¿no? ¿A qué se refiere? Aparte, bueno, Lacan en esa época había ido a escuchar una conferencia, me di cuenta acá, a Rusia, ¿no? De Koyev, que había hablado sobre la relación del amo y del esclavo. Esto había impresionado mucho. Pero bueno, ¿de qué se trataría entonces? A ver, esperen. A ver, la dialéctica plantea el origen de la historia, es el origen de las relaciones humanas, ¿no? Ahora estoy como haciendo un recorte sobre Hegel, ¿no? Comienza cuando se enfrentan dos deseos, que son dos conciencias deseantes. El deseo humano desea deseos, el deseo del otro. Esto es que el otro lo reconozca y se someta como un superior. Mientras el animal desea cosas y las cosas que desea generalmente se las come. El hombre, la conciencia es deseo, entonces implica, la conciencia está siendo vista ya como una interioridad, y en este caso el ser deseante se expulsa para afuera. Bueno, se establece el enfrentamiento. Mi deseo es que el otro se me someta y me reconozca. El deseo del otro desea que yo me someta y lo reconozca a él. Este enfrentamiento se resuelve cuando los dos saben que están emprendiendo una lucha a muerte. Pero se resuelve cuando una de las dos conciencias tiene miedo a morir, ya que va a terminar con la muerte de uno de los dos, ¿no? Esta lucha a muerte. Entonces, uno antepone su temor a morir antes que su deseo. En cambio, aquel en el cual el deseo es más fuerte que su temor a morir, somete al otro. Bueno, y aquí se ubicaría la posición del amo y la posición del esclavo. Pero bueno, esto se va complejizando, ¿no? Porque el amo queda en total insatisfacción porque justamente el que lo reconoce, el que le da reconocimiento es el que está en el lugar del esclavo. Entonces es como un reconocimiento fallido, ¿no? Y el amo queda paralizado en esta derrota y lo pone al esclavo a trabajar. Bueno, yo creo que Osvaldo lo va a explicar mucho mejor esto en algún momento, pero digamos, el esclavo trabaja para el amo queda confinado a la pasividad y se transforma en un ocioso. Pero ¿qué pasa? El esclavo al trabajar para el amo y al trabajar para el amo trabaja la materia y al hacerlo comienza a construir la cultura. No, bueno, no sé si vale la pena que siga desarrollando de esto, después en todo caso si Osvaldo quiere agregarle algo a este tema, pero bueno, lo que termina ocurriendo es, en esta dialéctica, al final el que va a tener, donde se va a ubicar el goce, va a terminar siendo en el esclavo, porque el esclavo es el que sabe qué hacer con la materia. Y esto paradojal, que al final de todo el que hace cultura va a ser el esclavo. Pero bueno, entonces... también lo cita acá a Clausewitz, ¿no? Y dice que Clausewitz, bueno, también Clausewitz en todo caso era un militar prusiano, ¿no? Del siglo, creo, de 1700, 1800, sí, de la época de Napoleón, ¿no? Que bueno, escribe un libro, un tratado que se llama De la guerra, o sea, no es el discurso de la guerra, justamente, y que se trata de ubicar siempre cómo
hacer tácticamente para también controlar y vencer en la guerra. Pero bueno, algo interesante que me parece que se puede decir acá es que hay un concepto que era que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Clausewitz lo invierte y dice que la política, a ver, que en realidad, sí, la guerra moderna es un acto político, que en realidad la guerra es lo que da lugar a una política y que en realidad se prolongaría en la política, o sea que las políticas tienen que seguir con esta cuestión de la ofensiva, la defensiva, la estrategia. Bueno, pero más o menos para ubicarlos de quién estamos hablando, ¿no? Entonces, pero entonces Lacan justamente va a decir, Hegel o Clausewitz dirá, justamente lo que no conoce es el objeto A, ¿no? O sea, carecen estos discursos de esa terceridad. Y dice, Clausewitz no era precisamente alguien titubeando sobre las necesidades de la ofensiva. Es solo una pequeña indicación. Yo relleno de algún modo apresuradamente algunas faltas en el fondo sobre lo que articulo a propósito de lo que el acto analítico nos permite en suma instaurar o restituir concerniente a las coordenadas del acto. Y entonces acá Lacan va a ubicar tres cuestiones que tienen que ver con el acto analítico. El primero va a decir que es una estructura lógica instituida por algo absolutamente privilegiado. El psicoanálisis es, en tanto, constituye la conjunción de un acto y un hacer. Bueno, esto sería la primera. La segunda cuestión que presenta aquí es este lugar del muerto. ¿No? Dice, esas partes muertas o puestas en suspenso por la misma operación en cuestión. Bueno, aquí encuentro que dice esto con lo que yo comencé ahora a hablar, que es de qué se trata esta operación, que él llama al principio, hace unos párrafos atrás, operación verdad. Es cuando la verdad hace alianza con el goce y resiste al saber, y cuando hay una operación verdad que, manteniéndose en suspenso en ese lugar del muerto, bueno, produce otra cosa, ¿no? Y la tercera cuestión, que me parece muy divertida acá lo que dice, porque dice que hay alguien que estaba diciendo del seminario de Lacan que tendría que llamarse el seminario de Che Guevara, ¿no? Y ahí Lacan hace un poco, se moja un poco, se ríe un poco de esto, me parece, porque dice, bueno, todo porque a propósito del sujeto supuesto saber, del sujeto de abajo a la izquierda, yo había dicho que lo que quizás sea el fin, la báscula, la caída. Pero, a ver, dice, normal en sí del acto en tanto que después de todo, si ese psicoanálisis nos revela algo, y al principio, es que no se trata de un acto del que alguien pueda decirse enteramente dueño. Entonces, acá empieza a decir algo que para mí es muy interesante. Dice, no es de la naturaleza tal como para arrancarnos de nuestros cimientos. El acto, cualquier acto, y no solo el acto psicoanalítico, promete al que toma la iniciativa que ese fin que yo designo en el objeto A no es, sin embargo, algo a propósito de lo cual tímpanos van a salir de sus órbitas. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Está ubicando que el acto no es una cuestión revolucionaria, no es algo impactante, algo que haga mover los cimientos, no es la revolución del Che Guevara o la muerte del Che Guevara en Bolivia, que a todo esto, pensemos que estamos en el 68 y a Che Guevara, bueno, había muerto unos meses antes, ¿no? O sea,
estaba muy convulsionado. Entonces me parece que Lacan acá va a precisar algo y va a decir algo así como que se trate de algo mucho más insignificante, ¿no? A respecto de esto, les voy a comentar que el tema del Rubicón, ¿no? De cuando Julio César cruza el Rubicón, que siempre como queda como un momento de inflexión en la historia, ¿no? Siempre me ven, hay un micrófono abierto. Francisca, yo no tiene el micrófono abierto. A ver, ahí está. Bueno, no, respecto de esto que sabemos, ¿no? Que fue un momento donde las cosas cambiaron, ¿no? Políticamente en lo que sería la antigua Roma. Ahora, ese Rubicón, eso que uno diría, bueno, Julio César agarró el ejército y con varios soldados armados cruzó ese gran río, ¿no? Una especie de río de la Plata, ¿no? No, después investigando me doy cuenta que Rubicón no era más que un riachuelo, un riacho, ¿no? Era algo insignificante, que no necesitó de armas ni de grandes ejércitos, se trataba simplemente de dar un paso por fuera de ese límite que era el Rubicón, ¿no? Y entonces, y sin embargo, eso fue un acto porque transformó la política, bueno, transgredió en ese momento algo que no se podía, pero bueno, dio vuelta, hizo que cayera ese imperio, supongo, bueno. En todo caso, dice Lacan, se trata de algo que está mucho más a nuestro alcance. Si nos remitimos a lo que dije, de que tenemos que conocer la estructura lógica del acto para concebir verdaderamente lo que pasa en el campo limitado que es el psicoanálisis. Y acá, entonces, Lacan va a decir, es justamente allí que pueden formularse preguntas. Bueno, yo voy a dejar acá y le voy a dar lugar para que siga Cristina, entonces. No sé, espero que con esto nos empecemos a hacer preguntas. Gracias. Bueno, hola a todos y todas. ¿Se escucha? Sí, Cris, se escucha bien. Bueno, gracias Patricia por el pie, me diste justo, hemos coordinado muy bien. Y bueno, justamente lo que queríamos comentar es que, yo lo digo de esta manera, me causó la pulsión epistemofílica. El deseo de saber, el deseo de hacer preguntas. Esto se va a articular después con la próxima clase que va a ser en ausencia de Lacan y la va a coordinar Melman. Vamos a ver cómo hacemos en la cosa freudiana con esa clase. Pero bueno, dado que más o menos de esta clase ya se trabajó bastante, tomo una frase de Lacan casi al final o después de toda esta cuestión de la táctica, la estrategia y la política que trabajó Patricia, y dice, esto es un repaso, ¿sí? En la página 19. Y dice, estamos en este punto, entre paréntesis, sujeto tachado, que ubica lo específico del acto analítico. 2 puntos, la resistencia del analista. Él se niega al acto. Y retomo esta última frase que también puntuó Patricia, que es más adelante en la página 21, que ya la habíamos leído en la clase anterior, y que él dice ahí, tenemos que conocer la estructura lógica del acto para concebir verdaderamente lo que pasa en el campo limitado que es el del psicoanálisis. Es en ese campo del psicoanálisis que pueden formularse preguntas. Es decir, pueden formularse preguntas en ese silencio que hablábamos
que se producía en las escuelas, en la formación de analistas. Entonces, romper con esa inercia del silencio y de esas inhibiciones, ¿no? No había preguntas. Entonces, en este punto estamos, y invito a la cosa freudiana a hacernos preguntas. En ese sentido, bueno, voy a ver si puedo formular algunas para luego pasarlas a charlar y a discutir. Entonces Lacan lo que espera en realidad es que aquellos miembros que están en su escuela den testimonios, hablen, pregunten, de tal manera que él pueda constatar que se lo escucha, ¿no? Fundamentalmente. Entonces a mí se me ocurrió la pregunta, ¿qué voy? ¿Qué me quiere Lacan? ¿Qué es lo que espera, digamos, ¿no? Si el deseo es el deseo del otro, me retorna la pregunta, ¿qué me quiere? Y podríamos decir de alguna manera que estamos transitando desde el cogito cartesiano, pasando por el cogito freudiano, y en esta altura este cogito lacaniano que habíamos comentado y que también lo trabajó en las clases anteriores Gustavo, y después yo lo retomé en la clase anterior, que es, o sea, donde el sujeto hizo, debe el ich devenir objeto, ¿sí? Entonces, desde el cogito del pienso al no pienso, diría yo, el recorrido que estamos haciendo de alguna manera. También en algún momento se comentó, creo que fue en la clase anterior, digamos, no en esta, sino en la otra, donde Lacan dice, il y a deux psychanalystes. Y me parece interesante que ahí, en el il y a, el francés, nos da esa letrita Y que indica un lugar. O sea que no se trata del psicoanalista como persona, sino que se trata de un lugar, una función que tiene en la estructura. Y ese lugar de la estructura justamente es el lugar del no pienso. El no pienso es ese modo de ser en la estructura, en la experiencia analítica. Es una elección forzada, dice Lacan. ¿Y qué quiere decir que sea una elección forzada? Que es necesario que no piense. ¿Cómo sería entonces para alguien que se dedica al pensamiento y que está abocado al pensamiento poder cumplir con esa función del no pienso en la experiencia psicoanalítica en el curso de un análisis? Bueno, si no hablamos de la persona del analista y tampoco hablamos de la persona del analizante, estamos hablando del discurso. Entonces, si arriba si habíamos comenzado diciendo que lo específico del acto analítico sería la resistencia del analista, que él se niega al acto, en realidad estamos pensando y que si se trata del discurso y que no se trata ni de la persona del analista ni de la persona del analizante, lo que resiste es el discurso. Entonces, esa es una dificultad, ¿sí? Es una dificultad en el sentido que nos negamos al acto, digamos, cómo sobrellevar esa dificultad del pienso al no pienso. Y otra cuestión que tenemos que resolver, me parece que, o ponernos de acuerdo, si el acto psicoanalítico
es solamente el pasaje de analizante a analista, ¿sí? Si no hay otros actos psicoanalíticos que podemos inscribir como tales, o podemos decir, ahí ha habido un acto. Lacan dice, lo vamos a suponer al acto analítico a partir del momento selectivo en que el psicoanalizante pasa a psicoanalista. ¿Es solo ese un acto psicoanalítico? Sería la pregunta. ¿Es solo ese acto en el que destituye al final de un análisis ese sujeto supuesto saber que deviene deshecho en la experiencia psicoanalítica? Porque si es solo eso, ¿qué podríamos decir de los ejemplos que hemos trabajado acá? El que extrajo Stella Maris, de este pacientito que tira la caja por la ventana y que el analista después sanciona como que eso no vuelve al consultorio, lo da por perdido, y los efectos que se producen por esa intervención. ¿Eso a precup se puede pensar como un acto psicoanalítico? ¿O la intervención que trajo Celia Roca con respecto al escrito de Jorge Fuckelman, de ese niño que no aceptaba ningún no, una dirección en la cura bastante complicada y difícil, hasta que en un momento este niño agarra una silla y le dice al analista, ¿qué pasaría si yo te rompo el escritorio? Y sin pensar, justamente en el no pienso, el analista agarra un cortapapeles y le dice, te mato, algo así, no me acuerdo bien, pero bueno. La pregunta es, esas intervenciones, yo las llamaría que es un acto psicoanalítico, ¿no? Digamos, no sé, me gustaría que discutamos eso. Y que es además algo que se lee a precup en un tiempo, en un futuro anterior. Habrá habido ahí, ¿no? Habrá habido ahí una intervención analítica. Entonces, esa acción a posteriori me parece que se puede leer como un acto en el lugar ahí justamente del no pienso. El analista actúa desde un no saber. No hay saber anticipado. Actúa desde un saber atrapado en la transferencia. Siempre será una lectura posteriori. Habrá habido allí un acto. Solo sabe, a diferencia del analizante, y podríamos decir el está advertido, de lo que resulta del acto analítico. Ha suspendido su ansiedad de saber, su pulsión epistemofílica, su amor al saber, a sabiendas que su función en la estructura será reducida a un puro desecho. Lo sabe por experiencia de su propio análisis. Acá claramente está poniendo el acto psicoanalítico en este pasaje del analizante al psicoanalista. Otra pregunta es sobre la estructura, porque él habla, habla sobre una estructura lógica del acto. Ahora, con respecto a la estructura, ¿cómo hacemos esta estructura específica del acto? Porque estructura, a lo largo del recorrido de la obra de Lacan, tenemos mucho para decir, ¿no? Es la estructura del real simbólico imaginario, es la estructura de la articulación significante que pone en escena al sujeto, que es una condición de producción para el sujeto. La estructura sabemos que no es binaria, ¿no?
que no es especular, que se trata de un sistema incompleto, en falta o falla. Tenemos el tema del significante, de la falta de significante en el campo del otro, ese paréntesis o significante, paréntesis, A mayúscula barrada y cerramos el paréntesis. Tenemos, como ya dije, bueno, la estructura del lenguaje, también la estructura del Edipo, ternaria por una parte y cuaternaria posteriormente. ¿Se referirá acá a estructura del acto al tetraedro que estamos armando? ¿Al semigrupo de Klein? Bueno, esa es una pregunta también. Otra es respecto del, bueno, en el principio, ¿qué era, el verbo o el acto? Y el acto analítico, que decimos que es un acto de pura palabra, es distinto, ya lo hemos trabajado desde el principio de este seminario, que es distinto a cualquier acción, a cualquier estímulo o respuesta. Y habla del significante en acto. ¿Qué querrá decir el significante en acto? Quiere decir que el sujeto se ausenta y que hace su juego en las asociaciones libres, que es el significante en potencia, que es una lógica que se mantiene cerca de la gramática, también lo hemos dicho. La gramática que estudia la forma y no el contenido, la composición de los significantes, la interrelación entre ellos, ahí entramos en la metonimia y en la metáfora, en la condensación y el desplazamiento. Y me preguntaba, ¿este significante en acto se puede equiparar de alguna manera cuando decimos, en la lógica de la transferencia, decimos que en la experiencia psicoanalítica la interpretación es en transferencia y no de la transferencia? Este significante en acto, ¿cómo se diferencia del significante del acto? Si hablamos entonces del acto, que no es la transferencia ni tampoco la interpretación, sin embargo, el acto es el soporte de la transferencia y posibilita la interpretación. Bueno, más o menos estas son las preguntas muy a grandes rasgos. Los invito a que sigamos pensando, son muchas las preguntas que hay, pero es un buen ejercicio quizás en este espacio de poder ir realizándolas y poder discutir entre todos. Antes de terminar, le vamos a pedir a Ingrid que le pase el compartir a Patricia, que tiene computadora, y ella va a pasar un video que seguramente ustedes conocen mucho o estuvo circulando en estos días o en estos meses, que es el de Susana Hommel, que da un testimonio de una intervención de Lacan. Y después de este videíto, bueno, se abren las intervenciones, no las preguntas dirigidas a los expositores de hoy, sino entre nosotros, y me parece que es un buen momento como para ir construyendo preguntas y ver si las podemos ir poner en acto, digamos, esta demanda de Lacan. Muchas gracias. Ya está Patricia, ¿eh? A ver si podés. Ahí está. No estaba silenciada. Ahí se me escucha, ¿no? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve ya? Ya estoy compartiendo, ¿no? Sí, sí, se ve. Perfecto, bueno, voy a empezar entonces con...
Je viens d'Allemagne, je suis né en 38, donc j'ai vécu les années de la guerre avec toutes les horreurs, les angoisses, l'après-guerre, la faim, les mensonges. J'ai toujours voulu partir d'Allemagne à cause de ça. Et dès le début, une des premières séances aussi, j'ai demandé à Lacan, est-ce que je peux guérir de cette souffrance-là? Et en le disant, j'ai compris non, que j'avais eu comme ça l'idée, comme cette douleur-là, que je pourrais me l'arracher grâce à l'analyse. Non, il avait une manière de, je sais pas, de me regarder sur moi, qui m'a fait saisir, non, ça, il faudra faire avec toute la vie. Un jour, dans une séance, je parle à Lacan d'un rêve que j'ai fait. Je lui dis, je me réveille tous les matins à 5 heures. Et j'ajoute, c'est à 5 heures que la Gestapo est venue chercher les Juifs dans leur maison. À ce moment, Lacan se lève comme une flèche de son fauteuil, vient vers moi. Il me fait une caresse extrêmement douce sur la joue. J'ai compris Gestapo, le geste. Il avait transformé la Gestapo en un geste. Un geste tendre, il faut le dire. Un geste extrêmement tendre. Et cette surprise-là, ça n'a pas diminué la douleur. Ça en a fait autre chose. La preuve, maintenant, 40 ans après, je le raconte encore, ce geste, je l'ai encore sur la joue. C'est un geste aussi qui est un appel à l'humanité. Sí, quería decir una cuestión de, supongo que muchos lo conocen, este video. Lacan no hizo mucha referencia a esta intervención y me parece que era justamente para que no caiga como un paradigma de una intervención en acto, ¿no? Digamos, como que no se construya luego como que eso es el modo. También cuando escuchamos el trabajo de Jorge Fuckelman, son intervenciones específicas en un momento determinado que tienen que ver con intervenciones en la transferencia y que no se haga de eso paradigma. Pero bueno, la pregunta es con respecto a si eso lo podemos leer y pensar a Precup como un acto psicoanalítico, ¿no? Esa sería la pregunta, no es que de ahí, bueno, hay un pasaje de analizante a analista. Bueno, sí, eso. Bueno, quedan abiertas entonces las intervenciones, las preguntas, las dudas, más preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Patricia y Cristina. Fue muy interesante todo lo que expusieron y las preguntas y las vueltas que le dieron. Y bueno, entonces dejamos abierto el espacio para los que quieran hacer algún comentario, participar. A ver, yo lo veo acá. Silvia, yo no puedo levantar la mano. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. En la línea de esto que decía Cristina, si se puede leer cuando una intervención, sea en lo simbólico, en lo real o en lo imaginario, tiene efecto en alguna modificación en el analizante, si eso se puede leer como un acto, digamos, o si se confunde. Esa sería la pregunta, ¿no? Como para abrir. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, estaría Gustavo entonces. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Buen día. Bueno, yo tratando de despertarme un poco. Pero bueno, las preguntas que ustedes han abierto me despertó un poco. Voy a intentar despertarme un poco a partir de esto. Me gustó mucho la referencia que hizo Patricia a esto de que la verdad encuentra en el goce cómo resistir al saber. Que me parece, hay una referencia clínica interesante, ¿no? Que a veces los pacientes dicen, cuando no saben qué decir, dicen, no sé por qué esto, ¿no? Como si se tratara de que encontrar el por qué
un saber con respecto a eso resolviera algo cuando se trata de asociar, no del por qué. Cuando Cristina mencionó esto, ¿no? Que solo se puede hablar de acto a partir del pasaje analizante-analista, me quedé con esta parte de la frase que es a partir de, ¿no? Entonces, me pregunto lo siguiente: si pensar cualquier cosa, lo que ustedes quieran, todas las cosas que, por ejemplo, fue diciendo Cristina, de ejemplos, de intervenciones del analista que pueden ser tomados a títulos de acto, si cualquier cosa que se pueda pensar como acto psicoanalítico no es en esencia un contrasentido, estructuralmente un contrasentido, ¿no? Porque decir el acto psicoanalítico ya es una formulación, es un contrasentido. No podría decirse el acto psicoanalítico es, ¿sí? Porque va en contra de la estructura del acto, que es a partir de, el acto es a partir de algo, a partir de algo. Entonces, y creo que sí, que es a partir del pasaje de analizante-analista que es posible, digamos, que a partir de eso se pueda hablar de acto, ¿no? Solamente a partir de eso, porque antes de eso se trata del sujeto, y el analista tiene que destituirse como sujeto, tiene que pasar por la posibilidad de destituirse como sujeto, porque si no, no puede actuar como analista, y actuar, digo, no como acto, intervenir, trabajar como analista. Va a estar siempre contaminado por su subjetividad, que es lo que tiene que dejar de lado un análisis, es la subjetividad, poder acceder al lugar de objeto para el otro, ¿no? De semblante de objeto para el otro. No quiere decir que el analista deje de ser sujeto, pero cuando es analista no es sujeto. Eso es lo que produce el acto analítico, que alguien pueda destituir por un momento su subjetividad. Otra pregunta que se hacía Cristina es esto de qué es estructura, ¿no? Porque son... incluso Lacan mismo abusa mucho del término estructura y llama estructura a muchas cosas. Pero si hay algo en lo que insiste Lacan, es que para él la estructura es la lógica y es la gramática. Entonces, él siempre que habla de estructura se refiere a la lógica y a la gramática, a la lógica gramatical. Eso es algo que insiste, escuché, digamos, lo leí en toda la obra de Lacan, que siempre va ahí. Después, bueno, se habla de la estructura en muchos sentidos, así como se habla de sujeto, este sujeto dijo tal cosa que es una barbaridad decir que este sujeto dice, porque el sujeto es efecto del significante, el sujeto no dice nada, es un efecto del significante, es una persona que habla, ¿no? Con respecto, por último, a... una cosa, Cristina, que te voy a discutir un poquito una cosa que dijiste, o para que discutamos. Vos dijiste que el acto es de pura palabra. Ahí te lo voy a discutir, porque digo que no es de pura palabra. El acto es significante, que no es lo mismo que decir que es de palabra, es significante. Puede perfectamente ser sin palabras, como justamente el cruce del Rubicón de César. Es un acto sin palabras. Y el discurso puede ser un discurso sin palabras también, ¿no? Porque es significante. Otra cosa más, la resistencia del discurso. Siempre entendí que la resistencia del discurso es que no hay posibilidad de encuentro entre el significante y el objeto. Y como el discurso reúne en una misma estructura, voy a decir, en una misma forma, el significante y el objeto, ahí está la resistencia del discurso, que nunca se pueden encontrar el significante y el objeto. Siempre hay una alianza entre el significante y el objeto, porque son de
registros diferentes. Y ahora sí, para terminar, ya ven que me entusiasmé bastante. El Gestapo. Lo que escuché esta vez de diferente, lo escuché como cientos de veces este testimonio, pero lo que me gustó mucho, o escuché por primera vez con fuerza esta vez, esto de que Lacan se levantó de golpe. Eso me pareció muy interesante, se levantó de golpe, y pienso en el golpe de la pulsión, más que en esa caricia y la metáfora de esa caricia, el golpe de la pulsión, ¿no? El golpe, se levantó de golpe, el efecto de la sorpresa que produce eso. Bueno, gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, está Mariela, próximamente. Hola. Cosas que fui pensando. A ver, me parece que en este ejemplo, que sí, también lo vi un montón de veces y siempre toca, ¿no? Me parece que ese gesto de Lacan toca al cuerpo, ¿no? Y ahí yo pensaba que uno puede pensar, yo sí lo pensaría en la dimensión del acto, a esta intervención, y podría pensar que es una intervención en lo real en tanto toca al objeto, y me parece que podría propiciar un cambio en la modalidad gozante, ¿no? del analizante. Y creo que el acto, muchas veces lo pienso, no lo voy a desplegar ahora acá porque es un poco largo, pero cuando Lacan habla de que la transferencia es un nudo gordiano, en el sentido de lo que es el nudo gordiano, este nudo que no se puede desatar sino a partir de un corte, ¿no? Es decir, que no se puede desatar del mismo modo en que se ató. Y me parece que eso es lo que apela a la creatividad, al acto, en el sentido de algo que es una dificultad que no se puede resolver y que solo admite soluciones creativas, ¿no? Ese es el nudo gordiano. Y me parece que lo creativo no apunta a lo maravilloso, sino todo lo contrario, digamos, a algo que es nuevo y cada vez, y que es del orden del invento, ¿no? Y me parece que algo así es lo que produce Lacan en ese levantarse de golpe, como decía Gustavo. Y creo que el acto lo leemos, bueno, esto es obvio, ¿no? Lo leemos a posteriori porque es productor de sujeto, y me parece que el analista puede propiciar un acto cuando puede sostener ahí el objeto que está en juego para el analizante. Esto que, bueno, recién hablaba Gustavo de este golpe de la pulsión, ¿no? La pulsión que está en juego ahí para el analizante, y me parece que yo no diría que el acto es solamente el pasaje del analizante al analista, no, porque si no ahí estamos de nuevo ubicando un saber posible al cual se arriba, y creo que ahí consistimos al otro de nuevo. Me parece que el tema es que el analista debe haber pasado, no en el sentido del deber, pero por esta experiencia de la destitución del otro en su análisis, ¿no? Eso es lo que permite que pueda sostener el acto. Bueno, son algunas cosas que fui pensando, y sí, muchas gracias, Cristina y Patricia, porque me encanta la idea de ubicar preguntas, y sobre todo esto que dijiste al final, Cristina, de interrogarnos entre todos, ¿no? Me parece que es fundamental esta idea de no dirigir la pregunta al que estuvo planteando el texto, sino de interrogar un poco el texto, ¿no? Ir viendo qué nos resonó a cada uno. Me encantó. Gracias. Bien, gracias, Mariela. Sí, porque te estaría de acuerdo, porque dirigir la pregunta solamente al que expone es suponerle también un saber, mucho saber, digamos. Bueno, estaría ahora Marité. Marité, no se te escucha, Osvaldo. Está muteado, Osvaldo. Sí, ahora no se me hemos olvidado. No, primero Osvaldo tenía un... No, porque la verdad que lamento por
por una cuestión, creo que se nos corta totalmente, entonces no pude escuchar bien, no lo pude escuchar a Gustavo y en parte a Cristina. Pero bueno, yo en afán de meterme y hacer preguntas y meterme en esto, que es lo que me parece lo más importante que creo que podemos hacer entre nosotros, ¿no? Es decir, en función de cómo nos ha tocado este tipo de lectura, a mí me hace pensar el tema, y lo agrego para digamos, la melange de la cantidad de preguntas que han surgido, que pueden llegar a surgir en relación al acto. A mí, yo me oriento un poco en este sentido a través de lo que para mí el propio lenguaje tiene, que es su propia iancia, es decir, que es una estructura ianciosa el lenguaje. Y como tal, es en esa iancia en donde, en términos de acto, es decir, en términos absolutamente de espacio, porque es un lugar donde ahí se produce, pero al mismo tiempo un lugar temporal, o sea, hay una cuestión espacio-temporal, una cuestión temporal en donde se da ese acto, y esto lo digo en términos generales, o sea, lo quiero decir tanto en el acto psicoanalítico como en cualquier acto que tiene que ver con la existencia, con alguien que existe ahí. Esta cuestión me parece que, para agregar estas cosas de que nos preguntamos, yo ubicaría en esa iancia el conjunto vacío. El conjunto vacío, que es algo que Cantor introduce, en el sentido de que cuando siempre hay algo que está, algo que es significante, porque no puede ser de otra manera para nosotros, los que existimos, los existentes, no puede ser para nada aquello que efectivamente está y existe, existe en ese sentido, es algo que es inevitablemente significante, porque somos lenguajeros. Entonces, esa cuestión que es significante, necesariamente cuando algo es significante, es porque está introducido ese uno con el cero que le da la significancia. Es decir, hay un uno con un cero que va siempre. Siempre cuando algo hay, es porque está ocupando el lugar donde no hubo. Siempre ocupa un lugar en donde no hubo. Y ese lugar del cero, que está nombrado por Lacan como el muerto, como el lugar muerto, como el lugar en donde no puede, en donde pareciera que no puede presentarse nada, esa nada es una nada ardiente, es una nada que no es una nada absoluta, es una nada ardiente, es una nada febril, es la nada que le produce a Lacan el empuje de existir, llamado pulsión, que le toca muy violentamente, digamos, pero le toca acariciando el yapo. Es decir, esa cuestión ahí, esa cuestión que está en ese lugar de muerto, porque en última instancia es cierto que parecía muerto, pero no, es un muerto totalmente vivo, porque es un agujero absolutamente vivo, que es muerto para poder ser significado, en el sentido de que algo que se presente, es algo que insiste en la imposibilidad de presentarse, insiste en la imposibilidad de presentarse, pero no significa que por no poder presentarse no está tan vivo y ardiente ahí. Ese es el cero que conjuntamente con el uno hacen al significante. Muchas gracias, Osvaldo. Que no sé si quieren Patricia o Cristina agregar algo. Está bien, sí, seguimos. ¿A mí, Silvia? Sí, ok, perfecto. No sé si Patricia, Cristina quieren agregar algo y si no, seguís vos, Marité. Les pregunto.
Tenemos tiempo, sí, que haya otras preguntas. Bueno, y bueno. Sí, alguna cosa sí voy a querer decir. Y después vengo yo, porque yo me anoté después, que venga, creo que estaba Celia, después vengo yo. No, estás vos primero, Marité. Bueno, estaban Marité y Osvaldo juntos, no se discriminan en la pantallita. Está bien, Marité. No, yo me había quedado con esto que está, bueno, un poco en relación a lo que él plantea en esta parte de la clase, donde plantea a la asociación libre como significante en acto, que lo fundamental, digamos, tiene que ver con la ausentificación del sujeto, ¿no? Por eso yo coincido con lo que decía Gustavo, de que no hay un sujeto allí, sino que hay un hablar donde un sujeto se ausenta, ¿no? Cuando ella habla de las 5 y dice Gestapo, allí no es ella quien habla, sino que el significante Gestapo es escuchado por Lacan, que allí, digamos, de alguna manera queda golpeado en su escucha y sin pensar acaricia a esta mujer, le hace un gesto en la piel y en ese punto hay como una torsión, digamos, de esta cuestión de goce masoquismo, ¿no? de esta cuestión de que el dolor ubique siempre esta especie de, digamos, de juntura, de ese nudo gordiano que decía Mariela, que sería, bueno, la Gestapo es ese avance cruel sobre el cuerpo. Ahí me parece que Lacan rompe y ubica en esa ruptura del significante algo nuevo que implicaría cierta reconversión del dolor en ternura o en erotismo, ¿no? Pero que claramente es una cuestión, y en eso coincido con Osvaldo, que es el significante en acto lo que produce acto, porque no hay un hacer que no pueda estar referido a un significante, ¿no? Una significación. Nada. Bueno, muchas gracias, Marité y Osvaldo. Entonces sí, ahora está Celia Roca. Bueno, gracias por todas las preguntas y las intervenciones que han surgido. Yo quería tomar toda una cuestión que introduce o vuelve a abrir, porque no tengo una respuesta a todo lo que han traído, en relación al discurso y a la resistencia, ¿no? En principio quería retomar la frase que Patricia introdujo: la verdad encuentra en el goce cómo resistir al saber, ¿no? Ahí me parece que podemos ubicar justamente, habla de goce, de saber, la cuestión del discurso y la resistencia del discurso, ¿no? Al menos yo lo leería así, ¿no? Eso no armoniza del todo con la frase de Lacan en el seminario, que la resistencia de la que se trata es del analista, que él se niega al acto, ¿no? Cómo ubicar, cómo articular esto de que la resistencia del discurso y cuando es del analista. Esa es una primera introducción a la cuestión, ¿no? Y luego quería lo de la filmación, la intervención de Lacan con esta paciente, porque ahí vuelve a aparecer, uno podría preguntar de un modo, diría, inocente, ¿por qué Lacan tiene ese movimiento de levantarse e ir a hacer esa caricia ante yo no llamaría la palabra Gestapo, no la llamaría significante? Es un nombre marcado con, bueno, ya sabemos, con la dimensión de horror y crueldad. No sé
si hay el movimiento es tomarla como significante, ¿no? Al tomar esto en la lengua francesa como la juste à peau, ¿qué hace a la diferencia entre esto que si hubiera sido una interpretación en el sentido habitual del término, que él lo hubiera hecho escuchar así, con esa escansión, la juste à peau, y la diferencia que introduce que Lacan se levante sin pensarlo y haga esa caricia en el rostro de su paciente, ¿no? Porque ir a tocarla para que la palabra toque el cuerpo. Eso ya sabemos que la palabra toca el cuerpo con una eficacia que no tiene nada que digamos, o no le resta nada. Entonces, ¿qué podríamos decir de ese movimiento del analista, en este caso Lacan? Porque el acto no lo define la acción, eso lo sabemos, no es el hecho de levantarse y acariciarla, ¿no? Tampoco, y esto vuelve a ser otra pregunta, tampoco me gusta a mí contraponer interpretación y acto. La interpretación yo ubicaría siempre en el marco del acto, la ubicaría así. Pero no definida por la acción. Y de hecho, bueno, decir también tiene algo de abrir todas estas preguntas que se hubiesen abierto para mí con la presentación. Y nuevamente, gracias. Bueno, muy bien, Celia, muchas gracias. Bueno, no sé si no hay en este momento más preguntas, no sé si quieren hacer algún comentario Cristina o Patricia. Bueno, sí, no sé, Patricia, ¿vos querés decir algo? Bueno, habla vos y después digo algo yo. Bueno, me encanta esto porque, bueno, uno se va también nuevamente escuchando las preguntas de los demás. Y bueno, a ver, porque ahora agarro lo último de Celia cuando dice, claro, justamente Lacan es con la primera frase con la que empiezo, que dice las resistencias del analista, pero me parece que ahí hace justamente todo el desarrollo, que no es la persona del analista, ¿no? Sino que es la función en la estructura del analista, y es ahí donde estaría la resistencia en relación al discurso, y de acuerdo con Gustavo con respecto a que es del discurso y no de no sé cómo lo había dicho yo, Gustavo, ¿cómo era? Había dicho de las palabras, no se trata de las palabras, sino que el discurso no son solo palabras, ¿no? Y con respecto a la estructura, lo que a mí estoy de acuerdo, también lo que vos decís, Gustavo, que fundamentalmente la estructura a lo largo de toda la obra de Lacan, por lo menos hasta donde yo leí, siempre se refiere a la lógica y a la gramática, pero acá en este seminario él habla de la estructura lógica del acto, por eso todas estas preguntas, de todo lo que nosotros a lo largo de los años del seminario entendemos como la lógica y la gramática. ¿Qué quiere decir él acá como la estructura lógica del acto cuando está hablando del tetraedro, el modo en el que él quiere transmitir esta estructura que no deja de ser lenguaje y gramática y lógica, ¿no? Es cierto. Con respecto a... hay tantas... me pareció muy interesante lo que decís, la puntuación y la mirada sobre Gustavo, sobre qué es a partir. A mí se me abrió algo con respecto a esto y que coincide con lo que también dice Mariela, o que no se contradice, que es necesario haber
pasado, tal vez, por una experiencia analítica para que en la propia experiencia con sus analizantes algo se pueda leer ahí como acto. No sé, lo largo así como pregunta. Si no, son intervenciones que uno después no puede hacer una lectura de eso. Digamos, la lectura que se puede hacer, si eso fue o no un acto, quizás necesariamente sea a partir de esta experiencia del analizante en ese pasaje o en esa posibilidad de devenir analista. No sé, lo digo así muy por arriba. Pero y las intervenciones, a mí también a partir de lo que Celia trajo de Fukkelman, también le hice una lectura distinta a la intervención de Lacan, ¿no? Esta cuestión de levantarse sin saber lo que está haciendo, por efecto de estar justamente en un trabajo en transferencia, eso es posible y después se puede hacer una lectura. Justamente ahí es el lugar del no pienso. Y que es diferente ese no pienso en un analista que en una intervención cualquiera, que no sea analista. El analista después podrá leer ahí, tal vez, un acto. Bueno, hasta acá, que abre otra vez nuevamente a muchas preguntas. Bien. Bueno, Patricia, vos ibas a hacer algún comentario. Sí, hay algo que también me hizo pregunta y creo que tiene que ver con lo que están diciendo. Igual ya hay tantas cosas que tengo en la cabeza que... Pero bueno, acá Lacan dice, creo haberles dado suficientes indicaciones la última vez en el curso de la historia, la relación del sujeto al acto se modifica. O sea, que, perdón, ¿no? Pero el tema del discurso, el discurso es algo de la historia, que está en la historia, porque, a ver, el discurso de la dialéctica del amo y del esclavo, el discurso de Clausewitz, todos estos son discursos, perdón que lo diga, ¿no? Así tan burdamente, antiguos para Lacan, o en todo de otra época, que lo que está tratando de hacer Lacan, y además está siendo muy crítico con los post-freudianos, ¿no? Es introducir este discurso que es del psicoanálisis donde hay un objeto A. Y lo digo porque, por ejemplo, también hace referencia al discurso del general. Quiero leerles algo que había escrito. Dice, ¿por qué diría esto Lacan? ¿Por qué trae a colación esto de que el discurso del analista no es el discurso del amo o del general? El discurso del general, ¿cuál será? Porque en la guerra un general tiene ascendencia y por eso hay que escuchar el discurso de un general. Es capaz de arengar a un soldado para que no sea un esclavo que va a la muerte, sino que es un héroe que va a dar su vida y su inmortalidad, llenarlos de ideales, convertirlos en ideales. Esto es lo que no hace un analista. El artificio de un analista no es ser aquel que genera ideales del analizante, ¿no? ¿Por qué dice Lacan que Clausewitz no conoce el objeto A? A ese objeto que resiste al deseo del otro. Porque el objeto A es un objeto resistente a los ideales que le llegan del otro y que por lo tanto es lo que constituye al sujeto. Es el lugar desde donde puede emerger un sujeto. Bueno, estas son cosas que había escrito y que me volvieron a aparecer acá. A ver, no es una lucha a muerte lo que se juega en un análisis, no es una lucha de conciencias tampoco, no es una relación estratégica de poder, o por lo menos pretende no serlo, ¿no? Bien, entonces me pareció interesante porque no es la alianza terapéutica que me parece que está acá Lacan poniendo en cuestión en esta alianza terapéutica que se da en esto de especular de ciertas maneras de hacer el análisis de esos tiempos. Él dice, es parecida que
el general analista, perdónenme lo que me mando a decir acá, y los capitanes del yo logran ganar esta batalla al síntoma. Son aliados estratégicos y hay un enemigo. Bueno, esto es algo que leí ahí entre líneas respecto de los discursos, ¿no? Bueno, quería decir algo, a mí me volvió a conmover también el video de la Gestapo, como se diga en francés. Me pareció tan, es como, me podría casi imaginar que en ese lugar Lacan efectivamente salta o algo pasa de golpe y que puede transformar un dolor que está ubicado en el lugar del goce a un dolor amoroso, ¿no? Que me parece que hace como una complicidad en donde ese otro, donde Lacan pondría ese objeto expulsado, el objeto residuo, podría haber quedado afuera en ese momento, no sé cómo decirlo, cuando de alguna manera Lacan con ese gesto ubica algo de que hay dos que conocen de ese dolor, ¿no? Que ahí Lacan conoce de ese dolor con ella y se transforma entonces en algo amoroso. Pero bueno, de esto no puedo decir mucho más. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias, Patricia, gracias, Cristina. Bueno, creo que Cristina quiere decir algo, no sé si quedó de antes o... Sí, no. Sí, estaba pensando con la cuestión esta que trajo Celia, que también trajo Gustavo, que bueno, la diferencia o la cuestión de la resistencia del discurso, ¿no? Que no es lo mismo. Y pensaba que es cierto que la resistencia es en relación a la imposibilidad lógica del encuentro del sujeto con el objeto, ¿no? Esto sería, le pasa a todos, digamos, no hay encuentro del sujeto con el objeto de la satisfacción, que es justamente este tema de la no relación sexual, ¿no? O el no rapport sexual. Entonces el recorrido es en un análisis es de la impotencia justamente a la imposibilidad lógica de ese encuentro del sujeto con el objeto, y eso sería la resistencia del discurso. Yo por lo menos lo voy entendiendo de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el fantasma, con el matema del fantasma? Que justamente es el sujeto, los Anj-A, que marca todas las relaciones posibles, pero nunca la igualdad, nunca la posibilidad de que se encuentre ese sujeto con el objeto. Entonces, este es el modo en que el analizante se las arregla con esa imposibilidad a lo largo de un análisis, ¿no? Entonces, está bien, digamos, poner... cuando hablamos de la resistencia del discurso, ponerlo en estos términos. Creo que por ahora esto. Bueno, muy bien, gracias. Está Marité. Sí, yo quería, me parecía que continuando la pregunta de Celia, claro, me quedé pensando, Celia, que justamente la posibilidad de la puesta en acto del significante es justamente cuando en la dimensión del trauma es posible hacer vacilar un sentido coagulado que tendría para esta mujer la palabra Gestapo, y al volverla, digamos, significante, ¿no? Al producir allí esta cuestión por el fonema, ¿no? Por supuesto, por eso la estructura es el discurso, digamos, el mismo discurso, la misma posibilidad de escucha en el francés, porque claramente esto no se podía, y acá es interesante, ¿no? Cómo hay un Lalangue en esta mujer que se quería ir de Alemania y que volvió a Francia,
el francés le permite hacer esa operación de ruptura del nombre Gestapo en el Gestapo, que es el gesto en la piel, ¿no? Es decir, y ahí claramente está, digamos, para mí gustó lo que sería, o la pregunta que yo me hago, ¿no? Porque en realidad hablamos de acto cuando puede haber un cambio en la posición de goce, ¿no? En ese sentido, allí estaría el acontecimiento, que no es ideológico como la cátedra Guevara, no es que esta mujer se emancipa de nada, sino que hay una cuestión, digamos, de convivir con el dolor de otra manera, ¿no? Que sería pudiendo hacer vacilar esta cuestión coagulada, ¿no? Me parece que, no sé, lo de Celia me ayudó a pensar esto, ¿no? Y hacer un nuevo ¿No? Eso. Bueno, muchas gracias. Está Celia Roca. Sí, esto me da pie, Marité, la cosa de la lengua, ¿no? Porque esta mujer, su lengua, deduzco que sería el alemán, su lengua de origen, ¿no? Este juego translingüístico, podríamos decir, en realidad no es translingüístico, pero que tiene que ver con una lengua que no es la lengua de ella, la lengua materna, cómo toca eso que hay que reconocerle a Lacan en ese punto una posibilidad de escucha, sobre todo con una palabra como Gestapo, que tiene no solo en esta mujer, sino en todos lados, una significación muy precisa y muy difícil de escuchar otra cosa ahí, digamos, ¿no? Y luego lo azaroso, ¿no? Lo azaroso, no solo de que se analizara con Lacan, de esa lengua, digo, si hubiera estado en cualquier otro país con otra lengua, esa palabra, no lo voy a llamar significante, disculpen porque no podría ser escuchado. Entonces, hay una dimensión también que en un punto produce un extrañamiento, ¿no? De esta dimensión tan azarosa en relación y que la multiplicidad de lenguas también introduce. Justamente estas palabras no están sometidas al equívoco en general de las lenguas. No sé cómo se pronuncia Gestapo en alemán, por ahí Cristina nos ayuda, pero imagino que más o menos de ese... incluso el sonido no debe ser muy distinto, ¿no? Esto es una pregunta. ¿Cómo es sonoramente en otras lenguas? Palabras que tienen una entidad y una fijeza por la historia como esa. Bueno. Silvia, estoy hace un ratito, pero no puedo levantar la mano. Yo también después quiero decir algo. Respecto a esto que dijo Celia, que Lacan sí lo logra tomar como un significante, Gestapo, y no con la carga y este abrochamiento que nosotros en general le hacemos al significado que le damos. Lacan lo logra tomar como un significante, por eso puede producir el acto que produce. Nada, eso. Digo yo una cosita muy breve también, que en realidad me parece que está la dimensión significante, pero si no entendí mal, cada vez que ella vuelve, digamos que algo le vuelve de este dolor relacionado con Gestapo, me parece, corregime Cristina, que se dice en alemán Gestapo, cada vez que le vuelve, en realidad se queda asociado a este movimiento, a este gesto en la cara, un gesto de afecto, ¿no? Me parece que hay algo de lo corporal también muy importante, que está más allá del significante. Bueno, y no sé, ahora quién sigue, están Cristina y Mariela. Y después vamos a tener que terminar, porque ya más o menos estamos sobre la hora. Bueno, no, con respecto a mí me parece que
justamente la lengua que comparte con Lacan es el francés. Ella renuncia a la lengua alemana y ella habla de Gestapo. Y Gestapo es homofónico, totalmente homofónico a Gestapo, caricia en la cara. Entonces a mí me parece que sí que es un significante en acto. Digamos, Lacan escucha Gestapo y se levanta y le hace un Gestapo. ¿Se entiende? No hay diferencia, es totalmente homofónico. Ella no habla en alemán, no le dice Gestapo o Gestapo o lo que sea, sino que le dice Gestapo. Y ahí me parece que deviene significante en acto. Y se levanta y hace ese hacer, esa acción. Bueno. Está Mariela. Gracias, Cristina. Seguía pensando a partir de lo que decían ustedes, ¿no? Y pensaba que Lacan vuelve esto un significante cuando le da otro sentido. Él no le hace un mimito, pobrecita, porque me parece que ese es el punto, como estaban diciendo recién, que él no se queda tomado por la Gestapo, ¿no? Justamente ese es el lugar del analista, porque si no es un horror la Gestapo, no podemos escuchar nada. Justamente como la cuestión de la ideología imposibilitaría esta escucha. Me parece, por eso que es un ejemplo buenísimo, ¿no? Porque si nos quedamos enganchados con lo que es para cada uno, qué sé yo, ¿no? Ideológicamente la Gestapo, no podemos escuchar esta otra línea que aparece ahí, que permite que esto tome un sentido diferente. Y además que Lacan, ella lo dice, me parece maravilloso, que esto nunca se va a reducir, recién lo dijeron ustedes, ¿no? Este dolor va a estar, o sea, no es la idea freudiana de poder llegar a ese real y darle un sentido y que desaparezca. Lo real va a estar siempre insistiendo, pero bueno, puede tomar un sentido distinto y hacer la vida un poco más vivible, ¿no? Ese dolor. Bueno, eso. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por las intervenciones. Muy, muy lindos los comentarios. Y les comentamos que el próximo lunes es feriado, o sea que no nos vamos a reunir. Y que este sábado 19 va a estar el ciclo de niños, que es a las 10 de la mañana. Y estamos todos invitados y ya les llegará la información. No sé si alguien ya quiere comentar qué se va a trabajar en el ciclo de niños. O si esperamos a que llegue la información después. Bueno, listo, les va a llegar por el correo entonces, y bueno, nos despedimos, y será hasta el 19 o hasta el último lunes de este mes, donde se seguirá trabajando el seminario de Lacan. Bueno, muchas gracias a todos. Muy bien.